Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 337. Una vez que Crystal respondió el teléfono, una voz elevada llegó desde el otro lado del teléfono al instante. Crystal. No te dije que recogieras al señor Larson. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué el señor Larson está solo afuera en este momento y bloqueado por los guardias? ¿Sabes siquiera cómo hacer las cosas? La tormenta de abuso había hecho que a Crystal se le humedecieran los ojos. Desde que era niña, siempre había sido la favorita del abuelo, lo que significaba que él nunca la había regañado. Pero esta vez, la regañaron justo después de que se conectó la llamada y casi la hizo llorar. Abuelo. ¿Qué pasa? Envié a alguien por él pero lo rechazó. No fue mi culpa. Además, ¿qué he hecho para que necesites gritarme así? Soy tu nieta. Sollozó Crystal. Cállate. Deténgase con todas las tonterías. Ve a la entrada y trae al señor Larson. Ahora mismo. Y recuerde. Diviértalo bien. Reprendió el señor Harrison y colgó el teléfono. Crystal estaba confundido. Nunca supo que su abuelo, el que más la amaba, la regañaría así por ser un extraño. Ni una sola vez en su sueño. Algunos de los niños cercanos también habían escuchado la conversación y Annie espetó. ¿Qué le pasa a este tipo? Hablar a tus espaldas con tu abuelo. ¡Qué asco! Odio a los traidores. ¿Cuál es el problema si no lo recogimos? Además, no le dio Lucas dinero para el taxi. Está intentando poner los pies en el coche de mi hermano. Ese coche vale unos 2 millones. Pensó que lo dejaríamos montar. ¿Cómo se atreve a apuñalarte por la espalda por cosas triviales como esta? ¿Es siquiera un hombre? Con la misma expresión, Lucas lanzó. Bastardo. ¡Qué astuto! Se veía tan amigable cuando lo vi hace un momento. Pensé que era amable y honesto. Nunca había pensado que fuera tan descarado. Puñaladas por la espalda. Crystal. No temas. Bajaré ahora mismo y le daré una lección. Agitando las manos. Crystal dijo instantáneamente. Olvídalo. El abuelo nunca se ha enojado conmigo. Si estaba tan enojado, debe haber significado que este tipo es realmente importante. Deja de causar problemas ahora. Si esto va a lo grande y el abuelo me vuelve a insultar, todos estaríamos en problemas. Mirando a los demás, Annie frunció el ceño y pronunció. Me pregunto quién es este tipo. Incluso tu abuelo podría regañarte por él. Crystal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tu abuelo está tratando de emparejarte con él? Es alguien a quien su abuelo conoció cuando estaba en el campo en los días en que tenía escasez de dinero. Podría ser el hijo de alguien del campo. Si es cierto, será mejor que tengas cuidado. ¿Y si estaban comprometidos cuando eran niños? Lucas dijo que ese tipo era pobre y asqueroso. Incluso intentó apuñalarte por la espalda. Sufrirás si él se aferra a ti. Sin poder hacer nada. Crystal gritó. No me importa quién diablos sea. Por ahora. Voy a escuchar al abuelo y recogerlo. ¿Podrá alguna vez aferrarse a mí? En sus sueños. Nunca saldré con un tipo como él. Incluso si todos los hombres del mundo están muertos. Al escuchar eso, Annie se rió. Por supuesto que no lo harás. Eres la legendaria Belle del campus. ¿Qué pasa si el joven maestro Hughes se enamora de ti a primera vista esta noche? Sería interesante si pudiéramos compararlos más tarde esta noche. Crystal agitó las manos y dijo.
Basta. Deja de burlarte de mí. Chicos. Espérenme aquí mismo. Volveré una vez que me haya arreglado con él. Capítulo 338. Después de que Matthew hizo la llamada telefónica, los guardias de seguridad lo llevaron a un lado. Si no fuera por el nombre del señor Harrison, lo habrían echado. De pie junto a Matthew, el jefe de seguridad parecía tan preocupado como si Matthew estuviera tratando de robar algo. Oye, ha pasado tanto tiempo y nadie ha salido todavía. ¿Por qué no admites que eres un mentiroso? Señor Harrison. ¿Sabes a dónde fue? Oh. Espera. Debería preguntarte así. ¿Sabes cómo es el señor Harrison? Me he encontrado con muchas mentiras y tus habilidades son demasiado bajas. Al menos los demás se disfrazarían y alquilarían algunos coches de lujo para llegar hasta aquí. Pero mírate. Ni siquiera te ves decente incluso cuando estás en traje. ¿A quién intentas engañar? El jefe de seguridad se burló continuamente. Matthew no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Por qué hablas tanto? Descubrirás quién soy cuando alguien salga del armario. Inmediatamente. El jefe de seguridad se enfureció. Maldita sea. ¿Qué te pasa? Intentaste inventar una historia y ni siquiera soportaste mis regaños. Bien. Dejaré de hablar. Entonces peleemos. El jefe de seguridad se frotó el puño con una expresión provocadora en el rostro. La tez de Matthew se enfrió cuando extendió la mano y agarró al guardia. Nunca intentes ponerme las manos encima. Con la sangre hirviendo, el jefe de seguridad gritó. Joder. ¿Cómo te atreves a golpearme? Consíguele. El resto de los guardias de seguridad lo rodearon apresuradamente. En ese momento, Crystal salió corriendo de la entrada. Al instante, los guardias de seguridad se quedaron atónitos y la miraron con respeto. Esa era la nieta del señor Harrison. La alta sociedad de la alta sociedad de Eastcliff. Señorita Harrison, ¿cómo podemos ayudarla? El jefe de seguridad se acercó al instante, agitando las manos hacia el guardia. Los ojos de Crystal recorrieron la multitud y se posaron en Matthew. Ted, tú eres ese. Larson. Matthew Larson. Matthew respondió. Oh. Claro. Matthew Larson. Ese eras tú. ¿Verdad? Como estaba diciendo Crystal. No se olvidó de mirarlo de pies a cabeza. Solo para hundirse en la decepción al final. Al igual que lo que había dicho Lucas. Matthew no tenía gusto en su estilo de ropa. Además, cuando salió, vio que Matthew se peleaba con los guardias. Lo que la hizo despreciarlo aún más. Un hombre debe comportarse en todo momento. Casi se enfureció y peleó con los guardias de seguridad. ¿Dónde estaban sus modales? Asintiendo con la cabeza, Matthew respondió. Sí. Lo soy. ¿Y usted es del señor Harrison? Molesta. Crystal volvió a agitar las manos. ¿Por qué haces tantas preguntas? Vamos. Te llevaré al pasillo. Los ojos de los guardias de seguridad se abrieron con desconcierto. ¿Qué estaba pasando? La nieta del señor Harrison acaba de salir en persona para reunirse con Matthew. Podría ser que realmente conocía al señor Harrison. Sin decir una palabra, Matthew siguió a Crystal al pasillo. El jefe de seguridad estaba tan sorprendido que casi se le saltan los ojos. ¿Cómo es que ese pobre tipo con su ropa normal llegó a conocer a un pez gordo como el señor Harrison? Después de entrar al pasillo, Crystal le dio a Matthew una breve introducción con impaciencia. Allí está el buffet donde primero puedes conseguir algo para comer. Todo es gratis. Así que cómelos sin preocupaciones. En el interior se encuentra la zona de ocio.
Después de la comida, puedes ver algunas películas adentro, que también son gratis. Si avanza más, verá la sala de exposiciones donde se llevará a cabo la conferencia. Hay algunas hierbas raras en exhibición, por lo que puede entrar y ver por sí mismo si está interesado en eso. Todavía tengo amigos esperándome arriba. Ponte cómodo. Crystal había hecho hincapié en la palabra gratis cuando estaba dando la presentación. No había duda de que pensaba que Matthew estaba aquí solo por la comida y estaría más interesado en cosas gratis. Por lo tanto, después de que terminó de hablar, ignoró a Matthew y se fue de inmediato. Sin embargo, a Matthew no le importaba su actitud. De todos modos, no conocía a Crystal, y era bueno con cualquier cosa siempre que pudiera entrar al lugar. Capítulo 339. Crystal regresó a la sala VIP y todos se reunieron de inmediato y la molestaron para que compartiera los chismes sobre la situación de Matthew. Después de que ella les contó cómo casi comenzó una pelea con los oficiales de seguridad, todos sus amigos tenían una mirada de disgusto en sus rostros. Crystal. ¿Cómo está este tipo de chico calificado para unirse a la conferencia? Annie dijo indignada. Creo que deberías discutir con tu abuelo para echarlo. No sea que afecte la reputación de la conferencia. Los otros a su alrededor asintieron con la cabeza en acuerdo a su declaración y uno de ellos dijo: Annie tiene razón. No tiene derecho a aparecer en el mismo lugar que nosotros porque su estado no está a la par con el nuestro. Sería humillante si los demás asistentes a la conferencia se enteraran de que fue su abuelo quien lo trajo aquí. Como persona a cargo de la conferencia, su abuelo debe considerar el panorama general. Los representantes de otros estados definitivamente criticarán a los Harrisons por no hacer todo lo posible si saben de esto. Indefensa en esta situación, Crystal hizo un gesto con la mano y suspiró. Olvídalo. Realmente no tengo las agallas para hablar de esto con el abuelo después de ver cómo se voló la parte superior antes. Que así sea y que se quede aquí. Sin embargo, no es completamente inútil. Al menos él conoce su lugar y no me molesta. Todos estallaron en carcajadas y Annie se rió entre dientes. ¿De qué sirve eso? Probablemente tiene la dignidad de los pobres y era un manojo de nervios por dentro. Crystal. No se atrevió a encontrar tu mirada antes, ¿verdad? Crystal vaciló antes de responder. Es cierto que no estaba mirando mucho en mi camino. Eso es porque no tuvo las agallas para mirarte. Y no porque no quisiera. Annie concluyó de inmediato. Solo una mirada es suficiente para aturdirlo tanto que su corazón se saltará un latido. ¿Crees que se atreverá a echar otro vistazo? Te lo digo. Debe haber estado mirándote mientras no estabas prestando atención. He visto suficientes hombres como él. Frívolos. Inferiores y sin gusto alguno. Ni siquiera tuvo las agallas para mirar a una mujer hermosa. Dios sabe qué clase de pensamientos indecentes pasaban por su mente cuando te miraba a escondidas. Se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo de Crystal mientras gritaba. Ya es suficiente. Detente con este tema. ¿Cuánto más dices? Más disgustado me siento. Muy bien. No te preocupes más por mí. Salimos hoy para divertirnos y no debemos permitir que nuestro estado de ánimo se vea afectado por alguien como él. Se rieron de sus palabras antes de finalmente dejar de lado el tema. Mientras tanto, Matthew ya estaba en el otro extremo de la sala de exposición. La razón por la que vino esta vez fue para buscar el loto de las nieves de los 1000 años. Había bastantes hierbas raras aquí y en ese entonces. No entendía su valor porque no las conocía. Pero ahora, conocía las hierbas como la palma de su mano. Con solo una mirada, pudo distinguir claramente el valor de cada una de las hierbas. Primero, encontró la hierba clemantis que quería Liane y, a continuación, vio la hierba que la hija de Billy necesitaba para su tratamiento. La fruta de Mandele.
por supuesto. Billy había hecho correr la voz durante mucho tiempo de que no se le permitía a la fruta de Mandele salir de Eastcliff. Y era simplemente una formalidad que se exhibiera en la sala de exposición. Independientemente de qué estado ganara la fruta al final. Tenía que enviársela. Incluso las familias médicas de los 6 estados del sur no se atrevieron a cruzarlo. Finalmente, un loto de nieve blanco llamó su atención. Era el loto de nieve de los 1000 años. Mientras lo observaba cuidadosamente en la entrada, un grito de sorpresa resonó desde la distancia. Girando su cabeza hacia la fuente, vio que el vino se había derramado sobre una mujer rica no muy lejos de él. Ella estaba gritando y había una copa de vino rota cerca de sus pies. Junto a ella estaba una niña pequeña y delgada con ropa normal que parecía no saber qué hacer. Parecía que se habían topado y el vino se derramó sobre la mujer rica. Cuando vio a la niña, Matthew se sorprendió porque la conocía. Capítulo 340. Anteriormente, Matthew había llevado a Sacha al puesto de comida que era propiedad del señor John, que tenía una hija llamada Elia John. Ella era 2 años menor que él y eran vecinos cuando se mudó por primera vez a Eastcliff. En ese entonces, le encantaba estar detrás de él. Pero en un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en una hermosa jovencita. Sin embargo, ¿qué estaba haciendo ella aquí? La mujer frente a ella estaba tan enfurecida como un gato al que le habían pisado la cola y le gritaba: «¿Estás ciego? ¿No ves que estoy parado aquí? ¿Cómo pudiste tropezar conmigo? Lo siento. Fue un accidente. Lo siento mucho». Ella se disculpó frenéticamente. Aún así, la mujer estaba furiosa. No tiene sentido disculparse. Debes estar ciego. ¿Sabes cuánto vale mi vestido? Una disculpa no va a ser suficiente. Deja de tonterías y compénsame. Ella tartamudeó mientras hablaba. ¿Qué tal si lo limpio por ti? No puedes decir que este es un vestido de lujo. Es inútil ahora que tiene vino tinto por todas partes. No quiero perder el tiempo contigo. Este vestido costó 170.000. Así que paga. O llamaré a la policía por ti. Ella gritó, aturdida. Ella nunca imaginó que un vestido podría ser tan caro. Entonces, se apresuró a decir: «Señora, este vestido aún se puede usar después de la limpieza». «Disparates», gritó la mujer. «Nadie lava un vestido de lujo». La multitud que se había reunido comenzó a murmurar, mirando la forma en que se viste. Es fácil darse cuenta de que ni siquiera sabe lo que es un artículo de lujo. ¿De dónde vino ella con esa ropa raída? ¿Cómo podría aparecer una persona así en una conferencia médica tan importante? El rostro de ella estaba escarlata cuando dijo tímidamente: «Señora, yo me quedé aquí antes. Tú eres quien retrocedió y chocó conmigo. No me puedes culpar a mí». Mirándola, gritó: «Entonces quieres decir que es mi culpa. Bien. Debería llamar al oficial de seguridad y pedirle las imágenes de seguridad para ver quién es el responsable». Con cara de horror, ella dijo rápidamente: «No hay necesidad de eso. Pero realmente no tengo tanto dinero». En otro ataque de ira, la mujer estalló: «¿No tienes dinero? Entonces tendré que llamar a la policía. Y pagarás con la pena de cárcel». En la vida, uno tiene que reparar los errores que comete. Otra mujer que estaba mirando asintió con la cabeza e intervino: «Eso es. Después de todo, existen reglas sociales. Tendrás que asumir tus errores y no esperar que la gente se apiade de ti simplemente actuando de forma patética. Eso solo te hará parecer irresponsable. He visto demasiadas personas como tú que actúan de una manera frente a la cara de alguien y de otra cuando se le da la espalda. Puede parecer patético a los ojos, pero en realidad estás podrido por dentro y no mereces ninguna lástima». Casi con lágrimas en los ojos, ella gritó: «Señora,
Vine aquí por algo importante. Ahorraré y definitivamente te lo devolveré cuando termine aquí. La mujer negó con la cabeza y dijo agresivamente: no. O pagas ahora o llamaré a la policía. Son solo 170. 000, así que no me digas que no lo tienes. En esta época, todo el mundo debería tener esta cantidad de dinero. Eres un mendigo. Incluso los mendigos en las calles tienen esa cantidad en sus tarjetas bancarias. Una ronda de risas estalló entre la gente que miraba. Para ellos, 170.000 eran simplemente dinero de bolsillo que no les importaba. Con lágrimas en los ojos, ella gritó: señora, realmente no tengo tanto dinero ahora. Te lo devolveré más tarde. Eso servirá. Ya te he dicho que no. Ella arremetió contra ella. Olvídalo. No quiero perder mi tiempo contigo. Estoy llamando a la policía. Con eso, sacó su teléfono celular y ella cayó de rodillas con un fuerte tad a la vista de eso. Señora, se lo ruego. Realmente tengo algo urgente que atender. Necesito salvar a alguien. Por favor, dame una oportunidad y definitivamente te devolveré el dinero. Todos quedaron desconcertados, sin esperar que ella se arrodillara de repente. Capítulo 341. Inmediatamente después de eso, comenzaron otra ronda de discusiones. Necesitarás algo de dignidad como persona. No debería haberse puesto de rodillas por un asunto tan pequeño. No te da vergüenza en absoluto. Exactamente. Es solo una pequeña suma de dinero. ¿Qué tan grave puede ser? Una persona real no se rinde fácilmente. ¿Cómo pudo ella arrodillarse así? Creo que por lo general es una chica desvergonzada. De lo contrario, no parecería tan bien entrenada para arrodillarse. Está tratando de hacer sentir culpable a otros. Tiene que pagar por ensuciar su ropa. Cree que eso no tiene que pagar solo porque está arrodillada. Una mujer de aspecto mezquino incluso gritó en voz alta: no se deje engañar por ella, ya que simplemente está tratando de ganarse su compasión. Haz que ella pague por ello o podemos ser tus testigos si llamas a la policía. Como empoderada por los murmullos a su alrededor, la mujer se volvió aún más engreída. No intentes esto conmigo. O me pagas o llamaré a la policía. Es inútil incluso si estás de rodillas. La cara de Matthew se puso fría como una piedra en la escena y estaba a punto de caminar cuando algunas otras personas se le adelantaron. El que los dirigía era el gerente del lugar. El señor Wellington. ¿Qué pasó?, preguntó, después de detallarle lo que sucedió antes con cierta exageración. La mujer rica agregó: no parece que la hayan invitado aquí. Te sugiero que compruebes si tiene una tarjeta de invitación. Con los ojos fijos en ella, el señor Wellington dijo: hola. Enséñeme su tarjeta de invitación. El rostro de ella estaba sonrojado mientras sus manos tiraban del dobladillo de su ropa. Sin palabras. Estoy pidiendo tu tarjeta de invitación, repitió en tono de advertencia. Llamaré a la policía si no tienes uno. Entrar aquí es un crimen. No. Ella exclamó en estado de shock. No pierdas el tiempo. Solo llama a la policía, gritó la mujer furiosa. Puedo decir por su manera disimulada que debe ser una ladrona. Sí. Llame a la policía, dijo la multitud. ¿Cómo puede una persona así colarse en un lugar tan lujoso? Llévatela para que no arruine el ambiente. Con una mirada indiferente, el señor Wellington sacó su teléfono celular. Pero ella se levantó de un salto y se escapó. Sin embargo, algunos oficiales de seguridad rápidamente la inmovilizaron contra el suelo y la mujer corrió y le entregó un slap en el rostro de ella, gritando: ¿estás tratando de escapar, perra? Ya me di cuenta de que eres una desgraciada desde el principio.
¿Crees que no tienes que pagar si te escapas? Soñaren. Te voy a golpear hasta la muerte. Levantó la mano y quiso golpear de nuevo. Pero apareció una mano y la agarró por la nuca. Incluso antes de que pudiera ver lo que estaba pasando. Fue arrojada a un lado y una patada golpeó su abdomen inferior. Lo que la hizo rodar por el suelo. Fue Matthew quien la había golpeado y les lanzó a los oficiales de seguridad una mirada fría mientras caminaba hacia ella. Gritando. «Suéltala». El rostro del señor Wellington se tornó solemne ante la situación. «Señor», pero Matthew intervino. «Dije que la sueltes». Estallando de ira. «El señor Wellington», exclamó. «No me importa quién es usted, señor. Pero golpeó a alguien e incluso quiere que dejemos ir a un ladrón. Eso es absolutamente imposible». «Imposible». Matthew se burló. De repente. Lo agarró por la garganta y lo levantó. Gritando. «Debería ser posible ahora». Todos los oficiales de seguridad se precipitaron. «Liberen a nuestro gerente». Sin soltar su agarre. Matthew agitó los puños y pateó. Derribando a todos los oficiales de seguridad. Aturdido. Nadie en la multitud había pensado que tendría habilidades tan asombrosas. Dejando al señor Wellington a un lado. Matthew colocó a Ellie detrás de él y le preguntó con suavidad. «¿Estás bien?». Incapaz de contener las lágrimas. Gimió. Matthew le dedicó una sonrisa tranquilizadora. El señor Wellington se levantó y gritó. «¿Cómo te atreves a golpear a alguien aquí? ¿Sabes quién soy?». Capítulo 342. «No necesito saber quién eres». Matthew se burló. «Todo lo que sé es que ustedes tienen la culpa de hacer una banda contra una chica. Ella es una ladrona. ¿Qué hay de malo en aprehender a uno?». El señor Wellington ladró con rabia. «¿Tienes pruebas de que es una ladrona?». Matthew preguntó en su lugar. «Ella entró aquí sin una tarjeta de invitación». «¿Qué es ella sino una ladrona?». «Ella vino conmigo». Matthew refutó. «Ah», el señor Wellington estaba mudo. Era cierto que una persona con una tarjeta de invitación podía traer invitados. Pero aún así reprendió. «Pero eso no significa que puedas golpear a otra persona». Señalando con el dedo a la mujer rica. Matthew preguntó. «¿Por qué no dijiste nada cuando abofeteó a alguien?». El señor Wellington estaba avergonzado y no pudo encontrar palabras para decir. En ese momento. Una voz burlona sonó de la nada. «La abofeteó porque se lo merece. Pero estás equivocado por golpear a los demás». Las cabezas se volvieron y vieron a Charlie y Lily paseándose con sonrisas en sus rostros. «Mi querido cuñado. Nos volvemos a encontrar». Charlie dijo con una sonrisa. «Debe ser el destino que sigamos encontrándonos». «¿Qué están haciendo estos dos en este momento?». Matthew pensó con el ceño fruncido. Alguien que los conocía preguntó con curiosidad. «Señor Cunningham, ¿conoces a estas dos personas?». «Por supuesto que sí». Charlie resopló. «Es Matthew, mi cuñado». «¿Conoces a mi prima?». «Sacha?». «No. Ella consiguió un yerno con vida anteriormente y él es ese hombre al que todos han estado llamando vagabundo inútil». La multitud estalló en un clamor por su declaración. «Él es el único». «Dios mío. Así es como se ve el vagabundo inútil con el que está casada Sacha Cunningham. Se ve muy normal y no hay nada especial en él. Incluso una persona que confía en su esposa puede ser tan arrogante. Es tan desvergonzado». Había un rastro de picardía en los ojos del señor Wellington. Anteriormente. Estaba aturdido por Matthew. Pensando que era una figura importante a quien no podía ofender. Pero mirando las cosas ahora. Parecía que Matthew no tenía ningún trasfondo en absoluto. Aunque Charlie era un Cunningham. Su familia todavía no se consideraba nada. «Señor
Cunningham. Los Cunningham serán responsables de sus acciones. Preguntó con frialdad. No me malinterprete. Señor Wellington. Charlie aclaró apresuradamente. No sé qué ha estado haciendo porque su familia está separada de la nuestra y ya no son parte de los Cunningham. Sin embargo, creo que debería comprobarlo en busca de una tarjeta de invitación. Hasta donde yo sé, su familia no recibió ninguna invitación. Es solo un conserje en un hospital. Entonces, ¿cómo pudo llegar a un lugar tan lujoso? Incluso Lily intervino. Cuando estábamos entrando antes, la seguridad lo detuvo por no tener una tarjeta de invitación. ¿Cómo se las arregló para colarse? ¿Podrían los dos ser compañeros del crimen? Una vez más, la multitud inició otro alboroto. Matthew era un yerno residente, un vagabundo inútil y un conserje en un hospital. Con todas estas etiquetas en Matthew, la multitud lo despreciaba aún más. El rostro del señor Wellington se volvió frío y rugió mientras señalaba a Matthew. Bastardo. Pensé que eras alguien importante. Pero resulta que eres un vagabundo inútil. Entonces dijiste que ella vino contigo. Bien. Muéstrame tu tarjeta de invitación para que pueda verificarla. No tengo uno. Al principio, el señor Wellington se sobresaltó. Luego fanfarroneó. Maldita sea. Eres bastante honesto. No. Entrar sin una tarjeta de invitación te convierte en un ladrón. E incluso golpeas a un invitado y a los oficiales de seguridad aquí. Estás planeando un robo. ¿A alguien? Llame a la policía. Cambiaré mi apellido por el tuyo si no te mato esta vez. Maldita sea. Capítulo 343. Ella agarró a Matthew con ansiedad y dijo: Matthew, será mejor que te vayas primero. Y será malo una vez que llegue la policía. No hay problema. Matthew respondió con una leve sonrisa. No pueden hacerme nada aunque no tengo una invitación. Charlie se burló. Matthew, ¿de verdad crees que eres poderoso ahora porque Cunningham Pharmaceuticals está en manos de Sacha? Esta conferencia es un evento importante en el sector médico de los 6 estados del sur. Y todos aquí son gigantes de la industria. Cunningham Pharmaceuticals no es nada aquí. Así que ni siquiera Sacha podrá protegerte esta vez. Charlie evitó deliberadamente el tema de la participación de Matthew en la conferencia para hacerlo quedar mal. Pero Matthew simplemente resopló y no dijo nada. Posteriormente, otro grupo de agentes de seguridad se acercó agresivamente y el señor Wellington, que estaba enloquecido, ordenó: ese es él. Consíguelo y rómpele las extremidades. Maldito seas. ¿Cómo te atreves a causar problemas en Thousand Lakhs Manor? Estás muerto. La multitud que se había reunido miró a Matthew con disgusto. Simplemente se basa en el éxito de su esposa. Pero actúa con tanta insolencia. Realmente cree que es un pez gordo. Además, todos esos negocios pertenecen a la familia de su esposa. Incluso si le perteneciera, es demasiado pequeño para marcar la diferencia. Lo está pidiendo causando problemas aquí. Debe enseñarse una lección a una persona como él. Eso debería ponerlo en su lugar. Alguien se rió entre dientes y dijo: esta vez no será tan simple como una lección. Los guardias de seguridad rodeaban a Matthew amenazadoramente y estaban listos para atacar cuando Crystal y sus amigos bajaron las escaleras. Al verla, Matthew inmediatamente soltó: puedes preguntarle a esa señora de allí cómo llegué aquí. Al volverse para mirar a quién se refería, todos se sorprendieron al ver que era Crystal. El señor Wellington inmediatamente entró en pánico y dijo con ansiedad: muchacho, no señale con el dedo a nadie. ¿Sabes quién es? Ella es la nieta del señor Harrison y la joven dama de la familia Harrison, Crystal Harrison.
¿Quién crees que eres para acosar a la señorita Harrison? Realmente debes tener un deseo de muerte. Mientras tanto, Charlie se sorprendió por la belleza de Crystal cuando la vio y sus ojos brillaron ante la mención de su nombre. Entonces ella es Crystal Harrison. ¡Qué mujer tan deslumbrante! Los Cunningham definitivamente podrán disfrutar de un ascenso meteórico si me caso con ella. Él tramó en secreto. Al ver la conmoción, Annie preguntó con un tono de desconcierto. ¿Quién es ese? Crystal. ¿Por qué te señala mientras habla? En medio de su risa, Crystal volvió la cabeza para mirar y su rostro decayó ante la vista. ¿Qué le pasa a este chico? Se metió en problemas nuevamente inmediatamente después de ingresar al lugar. Lucas se rió entre dientes. Ese es el tipo con el que Crystal está comprometido. Sus amigas estallaron en carcajadas y su rostro se sonrojó de un rojo brillante mientras lo miraba. Cállate. Simplemente conoce a mi abuelo y eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué persona tan problemática es? Señorita Harrison. ¿Quiere que lo eche? Entonces, Lucas ofreció con una sonrisa. Crystal vaciló antes de negar con la cabeza. Olvídalo. Mi abuelo ya dejó claras sus instrucciones. Le avergonzaría si lo echamos ahora. Lo que sea. Ustedes sigan adelante mientras yo me ocupo de este asunto. Crystal tiene razón, dijo Annie mientras asentía con la cabeza. Muy bien entonces. Iremos a la entrada ya que el joven maestro Hughes ya casi está aquí. Crystal. Hazlo rápido y no te pierdas de conocerlo. Después de asentir con la cabeza, Crystal se dirigió a la escena y preguntó con el ceño fruncido. ¿Qué pasó aquí? El señor Wellington puso una sonrisa agradable y la saludó. Señorita Harrison. Estos dos entraron sin una tarjeta de invitación y querían robar algo. Incluso nos golpearon después de que los atraparon y yo me estoy ocupando de la situación ahora. Capítulo 344. La expresión de Crystal se volvió fría cuando escuchó lo que sucedió. Después de casi meterse en una pelea con la seguridad en la entrada antes. Está golpeando a la gente una vez que entró. ¿De dónde vino un bárbaro así? No presté atención por solo un segundo y él ya ha causado un desastre tan grande. ¿Con qué tipo de persona se familiarizó el abuelo? No es nada caballeroso golpear a alguien en un lugar tan elegante. Desde joven, Crystal recibió la educación más alta y las personas que conoció eran todas de la sociedad de clase alta que prestó gran atención a la etiqueta y el manierismo. Por lo tanto, solo despreciaba a las personas que no eran caballerosas ni caballerosas. Todo lo que hacía Matthew la hacía sentirse extremadamente disgustada. Si no fuera porque su abuelo la había instruido, realmente no podría molestarse con este lío en absoluto. Dirigiendo a Matthew una mirada furiosa, dijo: Señor Wellington, fui yo quien lo llevó al lugar. ¿Hay algún problema? Se podían escuchar gritos ahogados entre la multitud y todos parecían sorprendidos. ¿Qué estaba pasando ahora? Un yerno cobarde como Matthew, que era solo un conserje en el hospital, fue traído aquí por la señorita Harrison. ¿Cuál fue la relación entre ambos? ¿Por qué Crystal conocía a alguien tan insignificante como un conserje e incluso lo llevó personalmente a una conferencia de tan alto nivel? Los hermanos Cunningham estaban igualmente asombrados de que Matthew realmente conociera a Crystal. Especialmente a Charlie, que se había puesto pálido. ¿Qué va aquí? ¿Cómo está Matthew incluso calificado para conocer a Crystal Harrison? Que parece una diosa. Anteriormente, era Liane quien hablaba por él. Y ahora es Crystal. ¿Qué hay de bueno en él? Que es simplemente un yerno que vive en casa. No hay forma de que sea mejor que yo. El joven maestro de Cunningham, señorita Harrison, cometió un error. Charlie espetó. De alguna manera te engañó este yerno que vive en casa.
O tal vez te equivocaste de persona porque se parecía a alguien que conoces. Inmediatamente. Sus cejas se fruncieron en un apretado nudo. Su abuelo incluso quería emparejarla con él. Pero él ya estaba casado. Y además era un yerno residente. Eso es una tontería. Abuelo. No importa cuán sobresaliente sea. Crystal nunca podría tomar el marido de otra persona. Además, ella despreciaba totalmente el hecho de que él era una persona tan bárbara e irracional. No había ni una sola celda en Matthew que pudiera coincidir con ella. Pero se guardó sus opiniones para sí misma y dijo con indiferencia: ¿Crees que confundiré a otra persona con la persona que traje personalmente? Charlie se quedó sin habla mientras el señor Wellington entró en pánico. Señorita Harrison. Ella frunció el ceño e intervino. ¿Hay algún problema? Todavía necesitas ver mi invitación incluso después de que te dije que fui yo quien lo trajo. No. No hay necesidad, respondió el señor Wellington, agitando las manos frenéticamente. El señor Harrison fue el encargado de esta conferencia, lo que convirtió a Crystal en uno de los organizadores por extensión. Entonces, ¿quién tendría las agallas para decir algo sobre la persona que trajo? Sin embargo, la mujer rica se negó a darse por vencida y gritó: pero golpeó a la gente aquí mientras la chica que trajo ensuciaba mi vestido. No solo se negaron a pagar, incluso me golpearon. Señorita Harrison, ¿se les permite ser tan irracionales simplemente porque usted los trajo personalmente? Justo cuando Crystal pensó que ya no era posible, su rostro se volvió aún más solemne y su disgusto por Matthew se profundizó. De hecho, tuvo el descaro de ligar con otra chica cuando ya es un yerno residente. ¿Cómo puede existir una persona tan desvergonzada en este mundo? Además de eso, también es irrazonable. Después de negar la compensación por ensuciar el vestido de otra persona, incluso la golpeó. Desvergonzado, bárbaro y absolutamente poco caballeroso. ¿Qué ve el abuelo en este chico? Completamente consternada con Matthew, no se atrevió a ayudarlo más y declaró: simplemente lo traje. Cualquier otra cosa que haga no es mi problema. Sus palabras hicieron estallar a la multitud y Charlie exhaló un suspiro de alivio, pensando que había venido para sacar a Matthew de los problemas. Inesperadamente, ella trazó la línea entre ambos al final. Sin duda, Matthew estaba ahora en serios problemas. Capítulo 345. Matthew frunció el ceño porque no esperaba que Crystal dijera tal cosa. Enderezándose la espalda, el señor Wellington se burló. Señor, supongo que tiene una tarjeta de invitación, pero debe asumir las consecuencias legales de golpear a la gente. ¿Por qué no seguimos los procedimientos legales y dejamos que la policía se encargue de este asunto? Todos a su alrededor se rieron, ya que esto significaría que Matthew todavía iba a ser expulsado al final del día. Espera un momento. Estoy haciendo una llamada, dijo Matthew. ¿Por qué? ¿Estás pidiendo ayuda? Charlie sonrió. Estás llamando a Sacha para que te salve. Dejando de lado la pregunta de si ella es capaz de eso o no. ¿Cómo le vas a explicar lo de la chica que tienes a tu lado? La multitud comenzó a murmurar entre ellos y alguien comentó: ¿qué tipo tan desvergonzado? Todavía tenía el descaro de engancharse con otras chicas cuando solo es un yerno residente. ¿Qué clase de hombre es él? Él ya depende de su esposa para ganarse la vida, pero todavía tiene el valor para relacionarse con otras mujeres. Nunca he conocido a un hombre tan descarado. ¡Qué pedazo de basura! Cuando Crystal pensó en el hecho de que ella fue quien lo trajo, lo encontró humillante y su rostro permaneció frío como una piedra. Sin embargo, Matthew extendió su teléfono celular y caminó hacia ella. Tu abuelo está en la línea. ¿Por qué llamaste a mi abuelo? Mira el lío que has acumulado.
No puedo creer que todavía tengas el descaro de llamarlo. Ella explotó. Con indiferencia en sus ojos. Preguntó. ¿Estás tomando la llamada o no? Tú, aunque estaba increíblemente frustrada. Tuvo que atender la llamada. Abuelo. ¿Por qué estás? Cállate. El señor. Harrison gritó por teléfono. Te dije que cuidaras al señor Larson y esto es lo que hiciste. ¿Cómo pudiste dejar que el señor Larson sufriera una humillación? Te lo digo. Es mejor que te ocupes de la situación ahora. O puedes olvidarte de ser mi nieta. Casi instantáneamente. Las lágrimas le picaron en los ojos porque su abuelo la adoraba más desde que era joven y nunca le había gritado. Esta vez. Por el bien de un debilucho. Le gritó 2 veces. ¿Qué le pasaba? Abuelo. ¿Sabes siquiera lo que hizo? Ella argumentó. No necesito saber lo que hizo porque tengo absoluta confianza en el señor Larson. El señor Harrison reprendió. Echa a esa mujer rica y también al señor Wellington. Charlie y Lily Cunningham. Tíralos a todos. Independientemente de quién sea. Siempre que sean irrespetuosos con el señor Larson. Tírelos a todos. Abuelo. Exclamó furiosa. La gente dejará la conferencia si haces esto. No tienes que preocuparte por eso. Incluso si la conferencia fracasara. Nunca deberíamos descuidar al señor Larson. Haz lo que te digo y discúlpate con el señor Larson. Me disculparé personalmente con él por todo lo demás después de mi regreso. Con eso. El señor Harrison colgó la llamada. Con lágrimas en los ojos. Crystal se sintió increíblemente maltratada. Pero no pudo desafiar las órdenes de su abuelo. El señor Wellington se acercó a ella y preguntó. Señorita Harrison. ¿Cuáles fueron las órdenes del señor Harrison? Con un suspiro exasperado. Dijo. Señor Wellington. Sáquenla a ella y a los hermanos Cunningham del lugar ahora. ¿Qué? Todos jadearon en estado de shock. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué? Preguntó el señor Wellington frenéticamente. Incluso Charlie entró en pánico y replicó. ¿Qué pasa? Nosotros somos los que tenemos una invitación mientras que él es un cobarde. ¿Por qué tenemos que irnos y él se queda? Estas son las órdenes de mi abuelo. Pueden salir de aquí ustedes mismos o conseguiré que seguridad los eche. Dijo ella con frustración. Todos comenzaron a discutir. Lo que provocó que la ya frustrada Crystal enviara la seguridad sobre ellos con un movimiento de su mano para poner fin a este fiasco. Finalmente. El silencio regresó al lugar después de que los 4 fueron expulsados. Pero los que vieron cómo se desarrolló toda la situación todavía estaban susurrando entre ellos. Obviamente. No estaban satisfechos con la forma en que el señor Harrison manejó la situación. Capítulo 346. Sintiéndose injustificada y enfurecida. Crystal arremetió. ¿Eres realmente capaz de hacer que mi abuelo me amenace? Larson. Pero déjame decirte que soy diferente a él. Aunque lograste engañarlo. No caeré en tus trucos. No dejes que te vuelva a ver después de hoy. Con un rostro sereno. Matthew respondió. Deberías estar agradecido por un abuelo tan amable. Si no fueras la nieta del señor Harrison. Ni siquiera estarías calificada para hablar conmigo. Con eso. Agarró a ella y se fue. Dejando a Crystal enojada. Eres realmente arrogante. No. Dice que no estoy calificado para hablar con usted. ¿Quién crees que eres? Eres simplemente un yerno residente que depende de los éxitos de su esposa y un conserje en un hospital. Es más.
Incluso estás saliendo con otra mujer. Nunca he visto a un hombre tan desvergonzado como tú. Si realmente eres tan bueno, entonces deberías entrar solo sin la ayuda del abuelo. Eres solo una escoria y un pedazo de basura. Pero tienes los nervios para levantarte tan alto y decir que no estoy calificado para hablar contigo. Tú eres el que no está calificado para hablar conmigo. Si no fuera por el abuelo, ni siquiera tendrías derecho a mirarme. Vete al infierno. Vagabundo inútil. Eres basura. A Matthew no le molestaban sus insultos y tampoco era hábil para discutir con una mujer. Simplemente llevó a Ellie a un lado y le preguntó: Ellie, ¿qué te trajo aquí? Con la cabeza gacha, murmuró. Nada. Está bien. Podría ayudarte si me lo dices, dijo con suavidad. No es nada. En realidad. Forzó una sonrisa. Matthew. Solo quería echar un vistazo. Realmente no es nada. Matthew frunció el ceño y preguntó en voz baja: ¿Se trata de la enfermedad de tu madre? Anteriormente, escuchó al señor John mencionar que su esposa estaba enferma y ya le pidió a Stanley que le enviara algo de dinero. Entonces, ¿por qué estaba ella aquí ahora? No. Tartamudeó, agitando las manos. No preguntes más, Matthew. Estoy bien. De verdad. Voy a echar un vistazo ahora. No me hagas caso. Mientras despegaba presa del pánico, Matthew la miró con recelo. Por otro lado, ella dio una vuelta en la habitación y solo dejó escapar un suspiro de alivio cuando ya no pudo ver a Matthew por ningún lado. Después de escanear su entorno, se acercó sigilosamente a un hombre como un ladrón y le preguntó: Hola. ¿Puedo preguntar si conoces al doctor Ellis? El hombre la miró y dijo: No lo conozco. Siento interrumpirte y gracias. Luego, se volvió hacia el otro lado y volvió a preguntarle a otra persona. Después de varios intentos, encontró a un hombre de unos 40 años y con gafas que conocía al doctor Ellis. Doctor Ellis, repitió el hombre de anteojos mientras la miraba de arriba abajo. Por supuesto que conozco al doctor Ellis. Es un viejo amigo mío. Lleno de alegría, Ellis preguntó en voz baja: En ese caso, señor, ¿puedo pedirle un favor? ¿Podría presentarme al doctor Ellis? ¿Por qué quieres conocer al doctor Ellis? Preguntó con el ceño fruncido. ¿Sabes qué clase de hombre es? No es una persona que cualquiera pueda conocer. Avergonzada, su voz sonó tímida cuando dijo: Señor, le ruego que me ayude. Mi madre está terriblemente enferma y el médico dijo que la única persona que puede salvarla en Eastshire es el doctor Ellis. Te pagaré 30.000 como recompensa si me lo presentas. ¿Qué hay sobre eso? El hombre de las gafas entrecerró los ojos mientras observaba a Ellie. Aunque era delgada, tenía una cara bonita e inocente que hizo que su corazón se acelerara. Puedo presentarte a él. Pero con la cantidad de gente aquí, habrá demasiados que quieran su ayuda. No funcionará si le pides ayuda aquí. ¿Qué tal esto? Vayamos al hotel de al lado y cuando llegue el doctor Ellis, haré que se reúna con nosotros en la habitación del hotel. ¿Qué dices? Capítulo 347. Entonces vayamos a un café, sugirió ella tímidamente. El hombre de anteojos hizo un gesto con la mano y dijo: Es inconveniente tener una discusión en un café. En cambio, una habitación de hotel es el mejor lugar porque ofrece la mayor privacidad. Pero no más peros. La interrumpió con impaciencia. ¿Quieres salvar a tu madre o no?
Tendrás que hacer lo que te digo si quieres salvarla. Ella vaciló un buen rato. Aunque deseaba desesperadamente salvar a su madre. No era tonta. A juzgar por la forma cruda en que la estaba mirando y lo que dijo sobre llevarla a una habitación de hotel. Era obvio que no tenía buenas intenciones en absoluto. En un murmullo. Dijo. Olvídalo. Buscaré a alguien más, su respuesta lo irritó. Estaba tan cerca de convertirse en suya y no había forma de que la dejara escapar entre sus dedos. Alto ahí. Escucha cuidadosamente. El doctor. Ellis es un amigo cercano de la familia y puede tratar a tu madre por mi bien. Pero yo también puedo obligarlo a hacer lo contrario. No hay nadie aquí que pueda ayudarte excepto yo. Así que eliges sabiamente. Toda la sangre corrió a su rostro mientras la ansiedad la abrumaba. Estaba más allá de su imaginación que este hombre fuera tan descarado como para amenazarla tan descaradamente. Yo, al ver lo asustada que estaba. El hombre de anteojos se acercó con una sonrisa. Eres un hijo filial. No puedes sacrificar un poco para salvar a tu madre. No te preocupes. Mientras vengas conmigo. Te aseguro que tu madre estará a salvo. Mientras hablaba. Había colocado furtivamente su mano en su cintura. Sorprendida. Ella dio un salto hacia atrás y dijo temblorosa. No hagas esto, sin embargo. Su expresión inocente le prendió fuego a su corazón y él tomó su mano directamente mientras la amenazaba con un gruñido bajo. Tu madre morirá si das otro paso atrás. Deseas su muerte. El corazón de ella se desgarró de dolor. Realmente tenía que hacer tal sacrificio. Lágrimas de desesperación brotaron de sus ojos y se dio cuenta de que esta joven estaba a punto de ceder. Inmediatamente se acercó a ella y estaba a punto de abrazarla cuando sintió un fuerte agarre en su garganta y fue levantado del suelo. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, fue arrojado a un lado bruscamente. Lo que lo hizo caer al suelo patéticamente. Fue Matthew quien los estaba escuchando a escondidas cuando se acercó a ellos antes. No queriendo molestarlo. Ella no le contó lo que sucedió. Pero Matthew no pudo simplemente alejarse después de encontrarse con esta situación. En solo un segundo. Esto llamó la atención de una pequeña multitud y se reunieron alrededor. Es él de nuevo. Es un verdadero bárbaro. ¿Por qué golpea a la gente donde quiera que va? ¿Para qué toma este lugar? Viviendo en el nivel más bajo de la sociedad. Así es como personas como él manejan las situaciones. Con violencia y brutalidad. Ni un solo rastro del comportamiento de un caballero. ¿Cómo se invita a un pícaro como él a un evento de tan alto nivel? La multitud comenzó una discusión mientras lanzaban miradas de desprecio a Matthew. A sus ojos. Eran élites de clase alta. Mientras que Matthew y ella eran de clase baja y tan insignificantes como el polvo. La situación también llamó la atención de Crystal y se apresuró a acercarse. Cuando vio lo que sucedió, su rostro cayó y le gritó. ¿Qué estás haciendo? Matthew. ¿Por qué no le preguntas a este tipo qué hizo? En su lugar argumentó. No me importa lo que hizo. Estás equivocado por golpear a alguien más. La señorita Harrison tiene razón. Dijo un joven en voz alta. Como ciudadanos civilizados. Nadie golpea a alguien en el momento en que otro se le acerca. No importa qué error cometió. No deberías haberlo golpeado porque ese es el resultado final como humano. El clamor continuó y Matthew esperó serenamente hasta que se calmaron antes de decir con indiferencia. Han terminado. Si es así. Entonces continuaré. Una vez más. Se acercó al hombre de las gafas y lo abofeteó 2 veces. Al caer al suelo. El hombre soltó una bocanada de sangre junto con algunos dientes. Capítulo 348. Todos se sorprendieron porque no esperaban que Matthew lo golpeara nuevamente en tales circunstancias. Matthew. Crystal gritó enojado. Has perdido la cabeza.
¿Cómo te atreves a pegarle de nuevo? ¿De verdad crees que no me atrevería a echarte de aquí? No me vas a preguntar por qué le pegué. Preguntó con calma. Crystal gritó furiosa. ¿Por qué debería preguntarte eso? Incluso lo necesito. Estás equivocado por golpearlo. Matthew. Discúlpate con él en este instante y si te perdona. Podemos dejar que este asunto descanse. Matthew frunció el ceño, pensando en lo engreída que era Crystal. Al ver cómo había estallado el asunto, ella intervino apresuradamente. Señorita Harrison. Todo esto es culpa mía. Déjame disculparme con ese hombre. Señor. Lo siento mucho. Por favor, sea la persona más grande y no se preocupe por nosotros. Te lo ruego. Déjanos salir. Luchando por levantarse, el hombre de anteojos dijo. De ninguna manera. Escucha cuidadosamente. Nunca te perdonaré lo que hiciste esta vez. Crystal. Tienes que darme una respuesta satisfactoria o... de lo contrario, le informaré al doctor Ellis que puede salvar su viaje aquí. Me gustaría ver cómo puede continuar con la conferencia sin él. ¿Cuál es tu relación con el doctor Ellis? Annie preguntó con ansiedad. Con una cara engreída. Resopló. Aunque el doctor Ellis es un amigo de la familia. Me dirijo a él como el tío Ellis. ¿Qué? La multitud estalló en shock. El rostro de Crystal se puso pálido. El doctor Ellis fue la figura clave de esta conferencia y muchos estuvieron aquí únicamente para él. Si no asistía, la conferencia se cancelaría. Lanzando a Matthew una mirada furiosa. Ella se enfureció en silencio. Esto es un gran lío. Entonces, ¿cómo te gustaría resolver este problema? Preguntó cortésmente. El hombre torció su rostro en una mueca. ¿Quieres que lo perdone? Lo haré si le dices que se arrodille y haga una reverencia en disculpa. Se está yendo por la borda. Crystal pensó con el ceño fruncido. No puedes hacerlo. ¿Verdad? Dijo con arrogancia. Deja la mierda si no puedes hacerlo. Hoy. O se pone de rodillas o enviaré a mi tío a casa. La decisión es tuya. La multitud comenzó a clamar de nuevo. Dado que tiene las agallas para darle una paliza, entonces debe asumir las consecuencias. ¿Y qué si tiene que inclinarse? No es normal que la gente de la base de la sociedad haga eso. Sí. Esa chica también hizo eso antes. Así que simplemente puede hacer lo mismo de nuevo. Señorita Harrison. Estaremos muy decepcionados si ni siquiera puede encargarse de esta situación. Si el sobrino del doctor Ellis se va, nos iremos con él. Exactamente. Nos iremos todos y arruinaremos la conferencia si este asunto no se resuelve. La multitud creó un escándalo para amenazar a Crystal y todos estaban apuntando a Matthew, tratando de obligarlo a arrodillarse y hacer una reverencia. Al mirar a Matthew con un rostro sombrío, la mirada de Crystal gradualmente se volvió firme cuando dijo: Matthew, limpia tu propio desorden. Haz una reverencia y discúlpate con él. Y podemos olvidarnos de esto. La situación hizo que ella entrara en pánico y la interrumpió. Señorita Harrison. Todo esto es culpa mía. Déjame ser yo quien se doblegue. Y antes de que pudiera terminar, Matthew tiró de ella para que se pusiera detrás de él y se burló. Crystal Harrison. Lo repetiré una última vez. Si no fuera por el hecho de que es la nieta del señor Harrison, ni siquiera estaría calificada para hablar conmigo. ¿Qué te da derecho a pedirme que me doblegue ante él? Crystal estaba tan furiosa que casi sufrió un derrame cerebral. Eres demasiado arrogante. Matthew. Ella se enfureció. No creas que puedes hacer lo que quieras porque mi abuelo te respalda. Si la conferencia médica se arruina por su culpa, no podrá soportar las consecuencias.
Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.